Este video es la tercera parte de nuestro tema titulado Hechos capítulo 13 o Hechos capítulo 28. ¿Cuándo es que comenzó la dispensación del misterio y la iglesia del un solo cuerpo? Les sugiero a que escuchen las primeras dos partes, si no lo han hecho, para modo de seguir el contexto de esta enseñanza. En las primeras dos partes empezamos a examinar estos cuatro temas con sus significados que nos proporciona el capítulo 13 del libro de los Hechos. Y en este video vamos a continuar con el tema número 2, que se encuentra en Hechos capítulo 13, versos 17 al 22, en donde tenemos una sombra, es decir, una anticipación o una vista previa de un tiempo llamado en las escrituras Lo Ami, que significa no son mi pueblo temporalmente, refiriéndose a la nación de Israel. Y Dios no será el Dios de ellos. Lo vuelvo a repetir, temporalmente. Este periodo de tiempo en las escrituras no cuenta en la historia de Israel. Y esto es algo que vamos a demostrar hoy. Pero mientras que Israel está en el periodo de tiempo llamado Lo Ami, nosotros estamos en una dispensación en paréntesis. Estamos en la dispensación presente del misterio mencionado en las epístolas de la prisión, escritas por el apóstol Pablo. Eso es Efesios, Colosenses, Filipenses y Segunda de Timoteo. Ahora bien, abran sus Biblias al libro de los Hechos, capítulo 13, en los versos 16 al 41. El apóstol Pablo basa su enseñanza en incidentes seleccionados de la historia de Israel, y haciendo esto, no hacía más que adoptar el mismo método que usó Esteban en Hechos capítulo 7. Y el resumen que hizo Esteban de la historia de Israel indice en dos acontecimientos muy notables, y son los siguientes. El primero se encuentra en Hechos capítulo 7, versos 9 al 13, donde tenemos el rechazo de José por sus hermanos y la revelación, o sea, el darse a conocer José a sus hermanos en la segunda vez, como dice el verso 13. El segundo acontecimiento se encuentra en Hechos capítulo 7, versos 20 al 35, en donde tenemos el rechazo de Moisés y su aceptación después de su rechazo y 40 años de ausencia en la tierra de Madián. Ahora en Hechos capítulo 7, verso 51, en la explicación de estos hechos históricos, Esteban acusó a su pueblo diciendo: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Por el otro lado, volviendo a Hechos capítulo 13, versos 17 al 22, escuchen esto. El propósito que el apóstol Pablo hace de la historia de Israel no se logra a distinguir sin que hagamos una cuidadosa examinación. Sin embargo, esto lo esperamos demostrar enseguida en este pasaje de Hechos capítulo 13, versos 17 al 22. El apóstol Pablo, a partir del Éxodo, recorre la historia de Israel hasta llegar a la época del rey David. Ahora, noten en sus pantallas y examinemos esa historia de Israel para que todo quede claro. Vagaron por el desierto por 40 años. El periodo de los jueces hasta el profeta Samuel fue de 450 años. Y el reinado de Saúl, 40 años. Y el reinado de David, que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 5, verso 4, también fue de 40 años. Ahora, la duración total cubierta por el cálculo del apóstol Pablo fue de 570 años, como pueden ver aquí. Y hasta aquí todo está claro. Pero escuchen esto, porque aquí está una clave. Si comparamos este cálculo con el de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, nos topamos con una dificultad, porque
desde el Éxodo hasta el tercer año del rey Salomón, según este cálculo que se encuentra en el capítulo 6, verso 1. Son 480 años. Noten cómo dice aquí. Entonces debemos agregar los 3 años del reinado de Salomón a los 570 años que vimos anteriormente, para nivelar ambos totales. Pero esto nos revela una discrepancia de 93 años, como pueden ver aquí. Entonces, ¿cómo se debe de contabilizar esto? La respuesta es, y nótenlo, porque es una clave. Esta diferencia de 93 años se explica mediante la aplicación de un principio, y es el siguiente. Cada vez que la nación de Israel llega a ser lo ami, no son mi pueblo, escuchen esto, el reloj profético se detiene y el tiempo no se registra. Y la nación de Israel vino a ser lo ami varias veces en el pasado de su historia. Por ejemplo, en los tiempos de los jueces, Israel por sus pecados fue vendido a las naciones externas, y el número de años perdidos o no contados también son exactamente 93. Noten lo siguiente, y ustedes lo pueden verificar por ustedes mismos. En Jueces capítulo 3, verso 8 tenemos 8 años. En Jueces capítulo 3, verso 14 tenemos 18 años. En Jueces capítulo 4, verso 3 tenemos 20 años. En el capítulo 6, verso 1, 7 años. Y en el capítulo 13, verso 1, 40 años. Entonces, volviendo a Hechos capítulo 13, versos 17 al 22, ya sea que consciente o inconsciente, el apóstol Pablo introdujo en este gran capítulo la necesidad de reconocer que un tremendo cambio dispensacional que involucraba incluso el cálculo de tiempo que dependía del estado Lo-Ami de Israel, en el cual entraron al final del libro de los Hechos, y desde ese día, aproximadamente desde el año DC 63 al 70, el tiempo profético ha dejado de correr. Y ahora nosotros vivimos en un tiempo en paréntesis de un periodo de más de 2000 años. Y no solo 93 que caen del calendario divino. Continuando con esta lista, veamos el número 3 en Hechos capítulo 13, versos 38 al 39, en donde tenemos la introducción de la doctrina básica de la justificación por fe. Otra palabra para decir fe es confianza. Nosotros somos justificados por tener confianza en lo que el Cristo hizo por nosotros en la cruz. Ahora, el testimonio de los profetas, que los redimidos deben ser cubiertos con un manto de justicia, como nos dice Isaías capítulo 61, verso 10, y que la justicia natural de Israel, o su intento de justificación bajo la ley, fueron un fracaso absoluto, como se nos dice en Isaías capítulo 64, verso 6. Pero el profeta Jeremías en el capítulo 23, verso 6 dice, Yahvé, justicia nuestra. Y en el capítulo 33, verso 16, el profeta Jeremías lo vuelve a mencionar diciendo, Yahvé, justicia nuestra. Estos dos pasajes que tenemos en el profeta Jeremías son claramente un antemano, un adelanto de la justificación por gracia. Gracia que significa un favor inmerecido, un favor que no nos merecemos, pero Dios nos justifica gratuitamente. Ahora, la obra del Cristo y la exposición de esa obra nos revela lo que era incipiente, es decir, lo que era un inicio que se estaba desarrollando en la ley y los profetas, como se nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 3, versos 21 y 22. Noten cómo dice, pero ahora, siempre que el apóstol Pablo dice, pero ahora, significa que ha sucedido un cambio. Dice, pero ahora,
aparte de la ley, en otras palabras, sin la necesidad de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, o sea, ha aparecido la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. En otras palabras, la justicia de Dios, sin la necesidad de las obras de la ley, ya había sido predicha en la ley y en los profetas. En el verso 22, el apóstol nos da más explicación acerca de la justicia de Dios a la que la ley y los profetas se refieren. Dice, la justicia de Dios, la que es por medio de la fe en Yeshua el Cristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, la obra del Cristo en la cruz era el único fundamento para el perdón de los pecados cometidos antes de que el Cristo viniera, y escuchen esto, también es para todos los tiempos posteriores, como se nos dice en Romanos capítulo 3, verso 25. Dice, al Cristo Yeshua, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, la justificación por gracia y por fe es el fundamento en el ministerio del apóstol Pablo, y ya sea durante los hechos y mientras que estaba libre, o después de Hechos capítulo 28, como el prisionero del Cristo por nosotros los gentiles. Esta es la gloriosa doctrina, y esto lo anunció por primera vez en Hechos capítulo 13, este gran capítulo que muestra eventos anticipados. Pues noten lo que dijo en Hechos capítulo 13, versos 38 y 39. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, o sea, por medio del Cristo, se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, en el Cristo, es justificado todo aquel que cree. ¿Notaron eso? Ahora, la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 9, resume la enseñanza del apóstol Pablo sobre la justificación. Así como Efesios capítulo 2 versos 8 al 10 resume su enseñanza sobre la salvación. O en Colosenses capítulo 2 versos 11 al 17 resume su enseñanza sobre las ceremonias, ritos y observancias religiosas. En las epístolas de la prisión, donde el gran tema es el misterio, el apóstol Pablo no tuvo necesidad de repetir los términos que constituyen el fundamento sobre el cual todos los llamados, ya sean del reino o de la iglesia, ya sean terrenales, celestiales o por encima de todo, últimamente dependen de ese fundamento, el fundamento del sacrificio del Cristo en la cruz. Y no hay otro. Ahora, continuando en la lista, finalmente en el número 4 tenemos en Hechos capítulo 13 versos 46 al 48, el cambio anticipado de Israel a los gentiles. Abran sus Biblias a Hechos capítulo 13 versos 46 al 48 y noten cómo dice, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, era necesario que a ustedes, o sea, a los judíos, era necesario que a ustedes se les hablara primeramente la palabra de Dios, pero puesto que la rechazan diciendo contra sí mismos que no son dignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha ordenado nuestro Señor. Noten esto, como está escrito, te he puesto por luz para los gentiles, para que seas para salvación hasta los extremos de la tierra. Y cuando los gentiles escuchaban, se regocijaban y daban gloria a Dios. ¿Notaron eso? Los judíos de Antioquía mantuvieron su actitud antagonística contra la predicación del Evangelio a los gentiles, y esto condujo a un alejamiento local de los judíos. Esto era una sombra, era un adelanto de su aspecto universal, que se aguardaba en Hechos capítulo 28, pues noten cómo dice, he aquí,
nos volvemos a los gentiles. Ahora bien, escuchen lo siguiente con atención, porque las Escrituras proporcionan 3 razones que deberían impedir a cualquier persona de malinterpretar esta acción que tomó el apóstol. Y son las siguientes. En primer lugar, la acción que tomó el apóstol Pablo fue de acuerdo con la declaración profética de Isaías capítulo 49, verso 6, que dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Noten esto, también te di por luz de las naciones, o sea, de los gentiles, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Esto también lo citó el anciano Simeón, según está documentado en Lucas capítulo 2, verso 32. Noten cómo dice: luz para revelación a los gentiles y gloria para tu pueblo Israel. Ahora bien, si Hechos capítulo 13, verso 47 comprueba que la dispensación del misterio había comenzado allí, en ese pasaje, permítanme decirles que estarían comprobando un poquito demasiado, porque comprobaría que también comenzó cuando el viejo Simeón bendijo al niño, al Cristo, en el templo de Lucas capítulo 2, verso 32. ¿Acaso no hay alguien que enseñe esto? Bueno, pasemos a la razón número 2. Noten lo siguiente, porque se nos asegura que la dispensación del misterio no era un tema de las profecías del Antiguo Testamento. Lo vuelvo a repetir. La dispensación del misterio no era un tema de las profecías del Antiguo Testamento, sino que había estado escondido en Dios. El tema del misterio que se encuentra en las epístolas a los Efesios y Colosenses no estaba escondido en las escrituras del Antiguo Testamento, sino que estaba escondido en Dios para ser revelado cuando el apóstol Pablo llegara a ser el prisionero del Cristo por nosotros los gentiles, según Efesios capítulo 3, versos 1 al 13, y Colosenses capítulo 1, versos 24 al 27. Y siendo esto así, la referencia del profeta Isaías, capítulo 49, verso 6, que acabamos de ver, no puede tener o no puede hacer referencia al misterio. Y ni por fe ni por razonamiento podemos creer en una contradicción de estos términos. Y la tercera razón es que este volverse a los gentiles en ese tiempo de Hechos capítulo 13 fue algo local y limitado. Esto lo demuestra claramente el verso 1 de Hechos capítulo 14. Noten cómo dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos. Y lo mismo en Hechos capítulo 17, versos 1 y 2, y los versos 10 al 17. Y lo mismo en el capítulo 18, versos 4 y 19 y 26. Y en el capítulo 19, verso 8. Ahí lo tienen. Si les gustó esta enseñanza, denle la señal de aprobación y los invito a que se suscriban, porque vamos a continuar exponiendo este tema en nuestros próximos videos. Pongan sus comentarios y sus preguntas. Gracias por todo su soporte y que Dios los bendiga.